terminábamos el año pasado en un programa de acá, de donde están las feministas, un poco contando, bueno, cuál iba a ser el impacto de esa reforma de la que se hablaba, pero no teníamos mucha información. Y bueno, y este año arrancamos el año ya con la reforma aprobada, ¿no? Todo esto ocurrió en el verano y bueno, nos quedaba un poco pendiente analizar qué puntos finalmente sí se aprobaron y bueno, y cuál va a ser el impacto en la vida de los trabajadores en general y de las mujeres en particular, que eso también ustedes lo vienen trabajando. Y bueno, y elaboraron este informe, Reforma Laboral, un ataque del capital contra el trabajo en toda la línea, que lo pueden encontrar en la página de la CTA y en la página del IEF. Y bueno, nos quedaba pendiente un poco eso, hablar, un poco entrarle a los puntos de esta ley que finalmente se aprobó. ¿Por dónde quieren entrarle? ¿Por dónde quieren arrancar? Bueno, un poco en relación a la pregunta que vos hacías hace un ratito, esto de si, logramos limitar en algún sentido, ¿no?, el contenido que tenía la reforma en un primer momento. Yo creo que sí. De hecho, con la movilización que se hizo el 18 de diciembre, logramos que el tratamiento se haga recién en febrero, así que esa fue una victoria. Nos dio tiempo. Sí, nos dio tiempo. Eso habilitó también que se extendiera un poco el debate, ¿no? Porque parecía que se iba a aprobar medio de los ponchazos lo que saliera. Sí. Sí, y era un proyecto de reforma que el gobierno da a publicitar pasadas las elecciones, no dijo que iba a venir con esa reforma, no socializó el contenido ni nada, y de repente, de la noche a la mañana, empezaron a circular borradores, y recién, muy ajustado a la primera sesión, conocimos algo de ese contenido, ¿no? Con lo cual, eso ya da pistas de que está bastante lejos de beneficiarnos a las y los trabajadores, ¿no? Ocultar la información, darla a último momento, a fin de año, bueno, ahí ya te muestra que nada iba a ser en beneficio de la clase trabajadora. Y se aprobó, digamos, muchos legisladores la aprobaron sin leerla, ¿no? Eso es un papelón absoluto. Sí, e incluso en esta, digamos, en el proyecto que se trata este año, a comienzo de año, se incluyen cosas que no estaban en el proyecto en diciembre, como por ejemplo lo que decía Meli corresponde a las licencias, algo que en realidad termina saliendo muy mal porque, digamos, ese tema toma estado público y, bueno, digamos, sí, se hace muy difícil. Algo que se incorporó ahí de último minuto, si pasa, ¿no? Esa era como la idea, porque nosotros veníamos desmenuzando todo el proyecto de reforma y esto no había aparecido en ningún momento. Entonces sí, efectivamente lo agregaron ahí en el medio del tratamiento parlamentario y después, bueno, sí, le salió mal. Sí, yo creo que le salió mal porque tuvieron que bajarlo. Pero bueno, lamentablemente con otro montón de derechos que hemos charlado acá, se logró avanzar, sobre todo, como decimos, ¿no? Aspectos vinculados a el contrato individual de trabajo, como por ejemplo la jornada, los salarios, las vacaciones, y después aspectos que avanzan sobre derechos colectivos de las organizaciones sindicales y de los trabajadores y las organizaciones, como el derecho de huelga y el de negociar colectivamente. Lamentablemente contra eso sí se logra avanzar y bueno, un poco el objetivo del informe es avanzar sobre algunos de esos puntos. Es una reforma muy grosa y abarca muchas cosas, sí. Muy brutal. Sí, pero bueno, en este informe que presentamos la idea era abarcar al menos algunos de los puntos más importantes. Uh-huh. Un poco recordar que nos referimos a este punto que implicaba que las licencias, por ejemplo, por enfermedad, iban a implicar un recorte en el salario, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de si era algo voluntario o no, si te habías roto el pie jugando al fútbol o si... Bueno, la verdad, un loco que afortunadamente se sacó, ¿no? Pero bueno, ¿con qué punto quieren empezar? Si les parece, por ahí como primer punto, como más en términos generales, como el ahorro más grosero, ¿no?, que vienen a tener los empresarios, tiene que ver con este Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que se discutió un montón, estuvo un montón en la agenda pública. ¿Y qué pasó? Básicamente lo que hacen es generar como una especie de AFJP de los despidos, donde los empresarios, las patronales, van a poder ahorrarse entre un 1,5% y un 2% de los aportes que hacían a la Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social es lo que financia con la plata de los trabajadores y los empresarios, ¿no?, jubilaciones, AUH, asignaciones familiares, un montón de prestaciones que es plata que nos corresponde a los trabajadores
ingresaba ese dinero, ese 2,5 o 2% o 1,5% por parte de la patronal no va a derivarlo más ahí y lo va a derivar como a unos fondos de inversión que se van a estar dedicados a el pago de indemnizaciones. Esto es como bastante terrible porque por un lado financia prestaciones que dan para trabajadores y trabajadores activos e inactivos, y por otro lado porque socializa, ¿no?, con la plata de todos y todas los trabajadores los despidos. O sea, nos costo vamos cero. a pagar nuestros propios Sí. despidos. Es una locura total. Hasta previo a la ley, si un empresario tenía un trabajador en relación de dependencia, se lo despedía, era muy clara la ley. Esto ellos siempre dicen como, ¿había un nivel de litigiosidad? No, era muy clara la ley. Decía, tanta cantidad de plata en función de tal antigüedad. Era clarísima. Lo que hacen no lo pagan más ellos. Lo que hacen ahora es destinan fondos que le pagan al ANSES, se los quedan y ponen en fondos de inversión el pago de esas indemnizaciones. O sea, ahora con el dinero de los jubilados, que es algo que es tan disputado, De la UH también. de la UH y demás, no va a ir para pagar jubilaciones a donde debería ir, ni para pagar AUH, planes sociales de vivienda o otras cuestiones que tienen que ver con lo social, sino para garantizar los despidos. Sí, o sea, Básicamente va a financiar a los empresarios exacto. que quieran O sea, despedir. financiamos entre todos nosotros Con la nuestra. Con la nuestra. Es la verdadera con la nuestra. Sí hay plata, era la nuestra. Sí. Y yo creo que este es uno de los puntos donde se muestra que es una reforma laboral que nos afecta a todos y a todas, sin importar qué inserción laboral, sin importar qué condición de trabajo, porque efectivamente, digamos, no solo se ven afectados los trabajadores que tienen un empleo registrado, sino también jubilados, trabajadores que cobran algún tipo de asignación social. Entonces, esta idea también que se quiso instalar donde la reforma, bueno, solamente perjudica o abarca a un cúmulo chiquito de trabajadores, me parece que con este punto, bueno, queda en evidencia que no. Que es Sí, una sí, reforma cuando le Además, perdón, Meli, no, estaba pensando cuando ustedes decían lo del fondo de inversión, o sea, es pura especulación. Sí. Eso es tremendo Sí, también. sí, todavía falta la reglamentación de estos fondos de asistencia laboral, todavía no está reglamentado, pero sí lo que se sabe es que va a estar derivado de eso, va a ser un negocio con nuestra plata, con la plata que va a cubrir los despidos de las y los trabajadores. Es como bastante increíble, por decirlo de alguna manera, y una estafa para nosotros y nosotras. Sí, cuando le nieguen un aumento a los jubilados, cuando nieguen un bono, cuando nieguen gratuidad en los medicamentos a los jubilados, cuando nieguen alimentos a las familias donde hay niños, niñas. Bueno, ese dinero está yendo a esto. Sí, y además pierde también el sentido que tenía la indemnización en tanto penalidad, ¿no? Bueno, un empresario, un empleador que despedía pagaba una penalidad a raíz de esta indemnización. Era un costo para el empleador despedir. Bueno, hoy en día ese costo deja de existir porque es algo que está financiado con, bueno, plata que hoy por hoy es del ANSES. Sí, y otra cosa que charlábamos siempre con Marian, esto de decir, bueno, está bien, ahora el costo cero, despedir. ¿Y por qué se va a contratar? Al revés, se va a poder despedir más fácilmente. Es como, no, es muy fácil demostrar la debilidad del argumento que tiene el gobierno para poder justificar este tipo de reformas. Y obviamente si se explica con mucha claridad, los aplausos por parte de las patronales respecto de esta reforma. Aparte, la ley fue aprobada y reglamentada en tiempo récord, ¿no? Aunque todavía falta esto, reglamentar el FAL y algunas cosas, la reglamentación y la publicación, o sea, ya está vigente esta ley. Sí, pues se publicó en el boletín oficial a comienzos de marzo y ya está vigente. Faltan después algunas aclaraciones. Contrataciones masivas no hemos visto, pero despidos masivos sí. No, sí, e incluso ya, bueno, en algunos casos ya hay algunos fallos diciendo que hay algunos artículos de la ley que son inconstitucionales, así que digo, bueno, si se quería de alguna manera evitar la litigiosidad, bueno, pareciera que esto no va La a justicia está lograrse trabajando porque sí, en ya esto. hay artículos declarados ¿Cuáles son inconstitucionales. esos artículos? Mira, todo lo que tiene que ver con el pago en cuotas para las sentencias, también respecto de cuál es la base para calcular la indemnización, porque la ley también avanza sobre eso, diciendo, por ejemplo, que algunas bonificaciones no deberían ser contempladas en la indemnización. Bueno, hay algunos... Como el aguinaldo, la antigüedad, ¿no? Sí, bonos, plus. Entonces, bueno, ya hay algunas... algunos fallos que dicen que todo eso es inconstitucional y que es en contra, digamos, del derecho laboral de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, no sé, ojalá que haya muchos fallos más que vayan en este sentido. ¿Y ustedes creen que la justicia, como tenemos un
un Congreso que ya sabemos cómo está actuando y que no está legislando a favor del pueblo, sino todo lo contrario. ¿Creen que la justicia puede ser un camino para que nos defienda? Es una herramienta, ¿no? Me parece que es una herramienta más. No sé si es la herramienta. Me parece que para dar vuelta a esta reforma es necesario más organización. Con los fallos judiciales es un paso más, pero no es suficiente. Es necesario que haya presión para que se terminen cumpliendo, es necesario que los trabajadores inicien sus demandas. Es lo que no pasa, a ellos les encanta decir que hay un montón de litigiosidad y que los trabajadores hacen juicios por todo. Al contrario, cuando uno ve los números de trabajo no registrado en Argentina, te das cuenta que estamos muy lejos. Bastante poco. Son bastante pocos. Miren, busquen las entrevistas que le hacen a Pablo Kleiman, donde explica muy claramente la cantidad de trabajadores que no están registrados y la cantidad de juicios laborales que hay, y es realmente un chiste. Entonces yo creo que sí, obviamente toda herramienta suma, pero lo más importante es empezar a buscar la forma de poner algunos cotos mediante la organización al avance que propone esta reforma en materia del avance en los derechos individuales y sobre todo los avances en materia de derecho colectivo, como negociación colectiva y huelga, como decía Mariana antes. ¿Sí? Ahí quiero poner un zoom. Cuando decimos, bueno, hay un avance sobre la negociación colectiva, eso es claramente un avance sobre los salarios bajo convenio, ¿no? Y sobre los convenios colectivos de trabajo. Sí, en realidad sí se ponen en riesgo todos los convenios y los acuerdos que están vigentes hoy en día por el principio de ultraactividad, y hay una transformación sobre, bueno, cómo quiere que la negociación colectiva se dé, porque hoy en día la negociación colectiva es mayoritariamente por actividad, porque tiene, bueno, esto favorece porque abarcan muchos más trabajadores, porque corren esos beneficios sin importar si están afiliados o no a esa organización que los negocia. Entonces esta reforma lo que hace es avanzar sobre sobre esos derechos y decir que la negociación colectiva preferentemente tiene que ser a nivel de empresa. Entonces ya no hay convenios colectivos y acuerdos colectivos que se negocien a nivel de actividad, sino que, bueno, se va a priorizar que esa negociación colectiva sea a nivel de empresa. Y eso, bueno, la verdad que es perjudicial, y no solo porque, digamos, acota el ámbito de representación, sino porque también, bueno, de alguna manera habilita la negociación colectiva a la baja, porque lo que dice es que esos convenios de empresa, al tener prevalencia y prioridad, pueden negociar condiciones distintas a las que estén en un convenio de actividad, sin importar si otorgan más derechos o menos. Entonces, esto pone en riesgo lo que está negociado. Porque aparte, recordemos que si uno trabaja en una empresa próspera, que tiene mucho dinero, y el empleador quiere pagarte más de lo que... Porque pareciera que entra esto en... Bueno, si mi empresa trabaja más y producimos más y generamos más riqueza, mi empleador me puede pagar más que otra empresa y entonces me conviene negociar por empresa. Cuando hablamos de salarios por convenios colectivos, por negociación colectiva, hablamos de un piso mínimo también, ¿no? Si tu empleador, empresario, gana más y te quiere pagar más, eso se puede hacer aunque haya sí. para salir de estas falsas dicotomías, ¿no? Sí. No hacía falta la reforma laboral para que eso ocurra. Eso ya ocurría. De hecho, el convenio colectivo por actividad establecía los pisos mínimos legales para todos los trabajadores de una actividad, y el de empresa tenía que estar por encima. Eso ya pasaba. ¿Qué es lo que ocurre con esta reforma si vinculamos tanto la parte de derecho individual con la de derecho colectivo? Vía derecho individual lo que permite es otra cosa que se habló mucho, que son los salarios dinámicos. Que los salarios dinámicos básicamente es que el empleador por encima de tu mínimo puede pagarte lo que quiera, pero no va a ser más un derecho adquirido. Claro. Entonces puedes decirte como, bueno, ahora te voy a pagar un extra en comisiones o por bonos, por una gratificación, pero vos no tenés el derecho a reclamármelo. Yo puedo dártelo y quitártelo cuando quiera. Eso genera, por un lado, un nivel de disciplinamiento tremendo, porque lo que va a estar buscando es que todos los trabajadores estén lo suficientemente mansitos o se pongan realmente la camisa de la empresa y disciplinarlos para que sean fieles, ¿no? Y que no generen conflictos. Pero por otro lado, si miramos la parte vinculada a las desigualdades de género, lo que tenemos es que si las mujeres ya veníamos insertándonos en actividades con salarios que eran mucho más bajos, ya veníamos perdiendo adicionales legales, ¿no? Porque tenías que, un hijo se te enfermaba y tenías que faltar ese día y perdías el adicional. Bueno, con estos adicionales dinámicos que te los dan y te los quitan, seguramente sean las compañeras quienes pierdan el doble. Pensaba que vos en un momento, Jimé, decías que que no es solo la justicia la que le puede llegar a poner un freno a esto, sino que es la movilización también. Pero como contracara de la reforma está
todo lo que nos hacen cuando vamos a movilizarnos, la represión, no me salía la palabra. Entonces es como las dos caras de una moneda. Por un lado la reforma laboral, el ajuste, y por el otro la represión. Sí, Estamos como medio encerrados, sí, ¿no? Sí, la represión y también las modificaciones que se hacen al derecho de huelga, porque se declara una enorme cantidad de actividades, prácticamente a casi todas, como servicios esenciales o de importancia trascendental. Esto significa que para hacer una huelga, bueno, hay que garantizar determinados servicios mínimos. Con lo cual, bueno, esto, digo, a la hora de hacer una huelga lo que hace es complicar sistemáticamente que, bueno, esa huelga tenga el sentido, su sentido último, que es ejercer un daño. Claro. Porque digo, ¿para qué hacemos huelga? ¿Para qué hacemos paro? Bueno, la idea es ejercer un daño, que se visibilice nuestro reclamo. Si efectivamente tenemos que garantizar que el 50% o el 75% del servicio se ejecute, bueno, ¿qué sentido tiene esa huelga? Entonces, digo, es una reforma estructural no solo por las modificaciones que hace al contrato de trabajo, sino también porque aborda colectivamente herramientas trascendentales como la negociación y la huelga. Entonces, sí me parece que, es un desafío pensar de qué manera, no solo a través de la justicia, sino también en la calle, damos vuelta a esto. En la OIT también, porque el derecho a huelga es un derecho... sí, es un derecho constitucional, sí, totalmente. Y también me parece que es una oportunidad no solo para resistir y para pensar de qué manera damos vuelta a esta situación, sino también para pensar, bueno, ¿cuál es la situación que queremos? Porque creo que en la situación en la que estábamos también había un montón de problemas, porque había un montón de trabajadores, y hay un montón de trabajadores en el sector de la informalidad, cobrando salarios de miseria, en el pluriempleo. Entonces, digo, ninguna situación previa tampoco era deseable. Entonces, esto nos invita no solo a resistir, sino también a pensar, bueno, ¿qué derechos queremos ir a buscar? Y cómo hacemos, ¿no? Frente a un escenario tan complicado como este, que, como decía Ine, bueno, nos pone un poco contra las cuerdas. Sí, tenemos que seguir pensando salidas colectivas, es la única que nos queda. Tenemos unos saluditos que les vamos a pasar. Grupo Ancu dice saludos desde Tucumán. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Y Ricardo Frankel 51 pone una coronita y un dedito para arriba. Le agradecemos que esté. No será Ricardo Frankel. Su apellido me suena. Me suena. Un fans personal. Me encanta, me encanta. Bueno, y cuando hablamos de perspectiva de género y de cómo esta reforma nos afecta particularmente a las mujeres, bueno, algunas cosas ya las fueron diciendo. Después también está la cuestión del banco de horas, ¿no? De la previsibilidad de nuestra jornada laboral cuando tenemos que asumir también otras tareas en nuestras casas. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, lo del banco de hora y los contratos a hora cero, creo que charlamos un montón sobre esto, cómo viene a hacer modalidades de jornada que los empleadores van a poder introducir. Ellos dicen negociando individualmente con los trabajadores. Sabemos que los trabajadores no tenemos ninguna posibilidad de negociar individualmente con las patronales, que tienen básicamente el poder. Van a tener el derecho, como siempre van a poder despedirnos, y ahora encima gratis, ¿no? Así que, ¿quién se va a merecer como no, yo banco horas? No. Pero a las compañeras las deja todavía más por fuera, ¿no? Las compañeras que terminan siempre cargando con doble jornada, tengan infancias en sus casas o tengan adultos mayores, cualquier familiar, siempre son quienes terminan asumiendo. Sí, ¿con qué tranquilidad te tomás un día para cuidar a tu hijo si después te lo van a descontar? O te viene la represalia, ¿no? Sí. Y ahora la patronal va a poder decir qué días, cuántas horas vas a trabajar, cuántas vas a descansar, con lo cual esto choca de frente con estas dobles jornadas, con estas responsabilidades de cuidado que hacen a la reproducción social de todos y de todas. Sí, ya había techo de cristal, ahora se bajó un poquito más, ¿no? Totalmente. Y además esto nos quita a todos y a todas, pero particularmente más a las compañeras, las posibilidades de planificar tu vida, hacer encuentros sociales, de encuentros políticos, formaciones, las juventudes, pensar, bueno, ¿cómo te notás en una materia, ¿no? De la facultad o del profesorado? Si no sabes si vas a trabajar el día siguiente a tal hora o tal otra, ¿no? Entonces también es como que busca hackearnos nuestro propio desarrollo, ¿no? Político, académico. Y ni que hablar del tiempo de ocio y las necesidades de reproducir nuestra fuerza de trabajo, no estar como recuperar nuestra salud, ¿no? También como que afecta a todos y a todos en nuestra salud. Ustedes decían que es una reforma que va contra la vida, un poco lo que estabas explicando vos, Gima, recién, de que va contra, que nos desorganiza la vida, ¿no? Sí, total. Y lo paradójico es que esta reforma se presenta como un proyecto de modernización laboral. Y bueno, con Jimé siempre decimos que desde hace muchos años las trabajadoras vienen poniendo todo
todos estos temas sobre la mesa, planteando que la doble jornada laboral limita las posibilidades de formarse, de tomar otros tipos de trabajos y demás. Y este proyecto, en tanto se propone modernizar, no aborda ninguna de las desigualdades de género, no trabaja ni siquiera ampliando una licencia para cuidado, no sé, generando algún tipo de espacio de formación remunerado para fortalecer la formación de las trabajadoras. Digo, no aborda ninguno de esos aspectos y niega profundamente que existen estas desigualdades, con lo cual la paradoja de pensar, bueno, si efectivamente este es un proyecto de modernización, bueno, ¿qué es lo que quieren modernizar y cómo lo quieren modernizar? Y aparte nosotros teníamos nuestra agenda de que cómo Sí, queríamos modernizar, claro. como también hay que hacernos cargo, tenemos nuestra agenda, teníamos la agenda Sí. de cuidados, ¿no? Como Pero además podrían haberlo hecho de manera estratégica, no sé, ampliar la licencia por paternidad, que hoy es de 2 días. Yo estuve a viendo el 4. debate en senadores y uno de los senadores, ay, ahora no me acuerdo el nombre de quién, decía, bueno, ya que esta reforma va a volver a diputados por el tema de esto de las licencias, ¿podríamos incorporar la ampliación de las licencias parentales? Una cuestión progresiva, como están haciendo muchísimos países de América Latina. O sea, recordemos que la ley de contrato de trabajo, antes de la reforma laboral, ¿qué tenía? 2 días corridos. Tiene 2 días. Tiene 2 días corridos Sí. para el no gestante, que si te toca un viernes, te nace un viernes, ya está, el Sí. lunes tenés que ir a laburar. Ujú. La persona gestante todavía está internada, muy probablemente, y el no gestante tiene que ir a laburar. Y después Es se una quejan de la locura. baja de los índices de natalidad. O sea, ¿qué ganas vamos a tener De reproducirnos así, ¿no? Este así? contexto, sí. qué posibilidades ¿Y qué posibilidades? y quienes lo realicen, en qué condiciones va a ser. Eso como que es tremendo, es como un volver a mandarnos a las cocinas, ¿no? de nuestras casas, a otra vez al cuidado, como esto, como única. La dependencia económica otra vez, básicamente. A o más criar profundizada solas, más ¿no? que otra vez. Sí. A criar solas. Bueno, y el miembro informante decía, gracias por las sugerencias, pero no aceptamos Sí. modificaciones. No sé Como si una lo estuvieron- burla, sí. Es como Sí, una como burla. Estamos debatiendo, los vamos a escuchar, pero no Sí, vamos a sí. tomar nota de absolutamente No se tomó nada. ninguna no nos sugerencia. importa nada. No se tomó Una ninguna. impunidad horrible. Sí. Por eso digo, bueno, me parece que es una oportunidad para pensar desde nuestro lugar, bueno, cómo podríamos modernizar verdaderamente, ¿no? Las relaciones laborales. Y lo que decía Jime, nosotras como campo popular y como feministas tenemos proyectos. Sí. Y ustedes han trabajado un montón en esos proyectos. Sí, y de hecho, digo, una de las cosas que siempre decimos es, a través de la negociación colectiva se han conquistado derechos, licencias, asignaciones no remunerativas, espacios de cuidado en los lugares de trabajo, porque este proyecto no siguió al menos un poco ese camino que la negociación colectiva sí venía teniendo en estos últimos años. O sea, si efectivamente la idea era modernizar de vuelta, bueno, la negociación colectiva había iniciado ese camino de forma incipiente, pero lo había iniciado. Entonces, digo, bueno, ahí me parece que el objetivo es romper absolutamente los derechos laborales de trabajadores, trabajadoras y de sus organizaciones. Tengo una pregunta muy puntual. Los convenios colectivos de trabajo cada tanto se vencen y es preciso como abrirlos, revisarlos, cambiarlos y tal. Hasta tanto cada uno se vaya venciendo, ¿sigue hoy por hoy rige el convenio colectivo vigente? Hoy por hoy no, porque esta reforma lo modificó. Esta reforma lo que hace es debilitar el principio de ultraactividad. El principio de ultraactividad es lo que vos decís, que un convenio rige hasta tanto otro no lo renueve. Sí. Ahora bien, lo que dice esta reforma es solo algunas cláusulas van a permanecer ultraactivas, que son aquellas que están relacionadas al contrato individual de trabajo, jornada, salario, vacaciones. Ahora bien, el resto de las cláusulas, que en general son las asociadas a la organización sindical en el lugar de trabajo, las relaciones laborales, los mecanismos de reclamo, todas esas pierden ultraactividad. Y solamente quedan ultraactivas si un acuerdo de partes lo establece. Pero diferencia entre algunas cláusulas como ultraactivas y otras cláusulas que no. Y contra esto, la verdad que hay que decir que es un problema. Porque hay un montón de cuestiones asociadas a las relaciones colectivas, en las relaciones laborales, perdón, en los lugares de trabajo, que dejarían de, existir, de estar vigentes, porque serían cláusulas no ultraactivas. Entonces, limita y debilita el principio de ultraactividad. Por ahí para señalar como 3 cuestiones, si en tu convenio colectivo de trabajo vos tenés más cantidad de delegados previstos de lo que establece la ley, eso está en juego. Si en tu convenio colectivo de trabajo había una comisión destinada a la revisión de las condiciones de seguridad y higiene, esa comisión va a estar en juego.
si en tu convenio había un protocolo, los protocolos vinculados a, bueno, qué es lo que hacemos frente a violencia y acoso en el trabajo, eso está en juego. Parece que son cuestiones superficiales, pero son muy importantes. Sí, Claro. es el día a día, ¿no? Sí, para la salud mental, no solo la salud mental, toda la salud integral de los y las trabajadoras y de los equipos de trabajo, ¿no? Pensaba en la marcha de este 24 de marzo, que al cumplirse 50 años del golpe genocida, que fue tan multitudinaria, decíamos acá que de los últimos años debe haber sido la más grande, acá y en todo el país, en otras ciudades del país. Si eso no fue una respuesta también a, bueno, no solo a la reforma laboral, sino a todas las reformas que está viendo desde que asumió Milei. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que sí. Me parece que hay una respuesta general en esa movilización y en esa masividad. Ojalá que logremos, ¿no? Con estas temáticas también convocar, movilizar y sobre todo debatir, reflexionar, que me parece que por ahí es lo que quizá necesitamos en este momento, ¿no? Como decía recién, me parece que ninguna situación anterior es deseada. Entonces, sí o sí, necesitamos pensar entre todos y todas cuál es la situación que queremos. Entonces, me parece que yo creo que sí, y que sea una invitación a seguir, ¿no? En esa convocatoria. En esa línea. Sí. Sí, además teniendo en cuenta quiénes fueron los desaparecidos, ¿no? Que fue bastante concreto el documento de la unidad. 70% eran trabajadores. Sí, no hay... También teniendo en cuenta que incluso el documento señalaba la oposición a la ley base, la oposición a la reforma laboral, la oposición al conjunto de leyes que vienen atacando nuestras posibilidades de tener una vida digna, ¿no? O lo que querramos que sea digna, y también el ataque general a el derecho a la protesta y a la huelga, ¿no? Con la batería de normas que viene impulsando y aprobando este gobierno, ¿no? Sea Monteoliva, sea Bullrich, quien sea que esté ocupando ese Ministerio de Seguridad, su objetivo principal es el ataque a la protesta, el ataque a las organizaciones y la persecución, ¿no? Porque esta reforma también, así como decíamos que el ajuste requiere represión, esta reforma va a requerir represión, claro, ¿no? O sea vía despidos, o sea vía de atacar a las distintas manifestaciones que las y los trabajadores generemos, ¿no? Para oponernos frente a los avances concretos que se van a empezar a ver. Sí, lo que pasó el otro día, ¿te acordás cuando fuimos al Ministerio de Trabajo a acompañar a FATE? Que nos sacaron estábamos en la vereda, no estábamos en la calle, y nos sacaron de la vereda, no querían que estuviéramos en el Ministerio de Trabajo. O sea, vas a reclamar porque tenés 920 personas despedidas y te sacan del reclamo a la fuerza, digamos, ¿no? Es como muy claro esto. Y yo les quería preguntar, ya para ir terminando, un poquito esto que decías vos, Jime, del documento y retomando también toda la lucha de los 70 y de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas y de la sociedad en su conjunto en esa época. La ley anterior a esta había estado hecha por un abogado laboralista que desapareció en la dictadura, ¿no? Sí, es una ley de mediados de los 70 que tuvo igualmente muchos recortes de artículos durante la dictadura militar y bueno, durante los 90 también sufrió modificaciones, pero sí, era una ley de recontra avanzada que, bueno, entre las reformas que se hicieron en la dictadura y los recortes de artículos que se hicieron con esta reforma, bueno, quedó sustancialmente distinta. Omar Campos, ¿quién será? Felicitaciones por la claridad en la exposición. Gracias. Ahí tienen ahí a su fandom. Me encanta, en el chat, ahí bancando. Que estén los padres mirando y que aprendan los padres de las hijas. Totalmente. Hermoso. Es muy hermoso. Bueno, chicas, muchas gracias. Primera vez en el programa, solo primera del año. Sí, esperamos que nos sigan invitando. Serán invitadas asiduas. Siempre, porque es muy claro todo cómo lo cuentan, y es muy importante el trabajo que hacen desde el IEF, así que muchísimas gracias. Sí, está bueno, más allá de que siempre están los materiales para escribir, para leer, siempre está bueno como esta instancia como de charlarlos, de desmenuzarlo, y bueno, que también la gente lo tenga a disposición, ¿no? En el YouTube de la CTA. Sí, a ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias, compañeras. a ustedes. Bueno.